Bien, ahora vamos a continuar. Eh, Vamos a ver algunos conceptos de programación de GDL. Estas reglas son básicas para lo que sería la sintaxis. La sintaxis es en sí, pues, cómo se van a establecer las órdenes de programación dentro del objeto. Y aquí son unos puntos que debemos de considerar para que nosotros hagamos una sintaxis correcta. La primera es que el GDL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, excepto en algunas funciones de cadena. Aquí voy a abrir un objeto. Abrir objeto. Aquí le voy a ver el que ya habíamos hecho anteriormente, el de la puerta. Aquí está. Y vamos a revisar esta opción. Si yo hago parámetros en, pues, ¿qué será? Voy a crear uno nuevo totalmente. Nuevo objeto. Si yo en los parámetros que yo creé ocupo letras mayúsculas o minúsculas, no va a pasar nada. Por ejemplo, si ocupo aquí, por ejemplo, la opción de app, o luego le pongo aquí, al momento de hacer la sintaxis, por ejemplo, le pongo aquí AB así, sin ponerle las mayúsculas. Lo voy a poner en el maestro. No va a haber ningún problema. Entonces, mayúsculas y minúsculas, no hay tema en ese sentido. Ahora dice aquí, el nombre de la variable o del parámetro solo puede consistir en letras minúsculas, mayúsculas del alfabeto inglés, del carácter y los números arábicos. En este caso, el idioma con el que se escribe el código, obviamente que tiene que ser en inglés. No puedo utilizar caracteres especiales para lo que son los nombres de las variables ni de los parámetros. Otra cuestión es que el nombre de la variable o del parámetro no puede comenzar con números. Si yo deseo crear unas variables que tengan una cierta secuencia numérica, la secuencia numérica se la tengo que poner después de una letra. Si yo, por ejemplo, que pongo 1A, va a marcarme error. Lo correcto sería A1. De esta manera el programa no va a cometer ningún error. Ahí está. Bien. Otra cuestión es que las funciones incorporadas deben llamarse en el orden exacto de los parámetros. Esto tiene que ver con que al momento que yo cree una sintaxis aquí para alguna orden o algún pues vamos a ver, me voy aquí a ayuda. Voy a abrir aquí lo que sería el código de referencia. Como saben ustedes, el manual de referencia lo que va a hacer es darme una guía para poder establecer ahí la codificación que yo requiero para los elementos de Archicad. Entonces aquí en este manual, que lo abra, vamos a encontrar aquí nosotros pues las instrucciones para poder crear el código necesario. Entonces la sintaxis que vamos a ocupar nosotros es que al momento de colocar la instrucción, por ejemplo aquí para crear un cubo, voy aquí al block. El manual me establece aquí la sintaxis. Aquí me establece la instrucción primero, seguida de los parámetros que van a aplicar para que desarrollen en la instrucción completa. Aquí viene la instrucción, block, y luego viene seguido aquí lo que serían las variables, en este caso la A, la B y la C. Aquí de manera gráfica me va a detallar a qué se refiere cada uno de estos variables, ¿no? Aquí tenemos que el A es para lo que sería el ancho, C para el alto y B para lo largo. Entonces, de esta manera tengo que escribir yo las instrucciones para el objeto. Por ejemplo, así lo voy a colocar aquí en 2D. Voy a poner, esto es para 3D, perdón, control X, script 3D, ahí está. Entonces, A, B y C. Lo voy a comentar. Le doy clic aquí en comentarios para que no aplique la instrucción. Así es como se tiene que ocupar en pues lo que sería la codificación. Y es que tiene que ser así. Las funciones incorporadas deben llamarse con el orden exacto de los parámetros. Luego dice los comandos deben usarse con el orden exacto de los parámetros. Eso es a lo que se refiere. Igual. Luego dice la sangría no es forzada, pero es muy recomendable. Al momento que yo creo la codificación,
hay ocasiones que tengo que crear cadenas de código, y lo recomendable es, para crear separaciones entre la misma y poder tener un mayor orden, lo recomendable es crear sangrías. Por ejemplo, cuando yo ocupo la opción de if a es igual a, no sé, a 2 dem goto, no sé, gosub 10, y voy a poner aquí 10 puntos, y aquí le voy a poner en. Hay ocasiones que hago, por ejemplo, algunas instrucciones como next, por ejemplo, y es igual a 1 to, no sé, a 10, y luego le pongo acá que me cree igual el gosub next, y cuando estoy creando este tipo de cadenas de codificación, para no perderme, hay ocasiones que yo ocupo las sangrías, para que de esta forma yo pueda separar las instrucciones. Por ejemplo, el next no será necesario. Aquí comienzo con una instrucción, aquí sería for. De esta manera, pues es recomendable que nosotros ocupemos la sangría para poder ir separando las fracciones del código. Bien. Luego dice que hay algunas palabras que están reservadas, que no pueden ser tomadas por una función. No se pueden utilizar para nombres de variables o de macros. Entonces, en general, todo lo que son las instrucciones para el GDL, pues no se pueden ocupar para nombres de variable. Por ejemplo, yo no puedo ocupar una variable que se llame block, porque me va a marcar error. Voy a poner aquí la variable. Le voy a poner aquí parámetro y le voy a poner aquí block. A ver. Ahí está. Le pongo aquí el uso en la variable. Aquí le ponemos block. Y cuando le dé revisar, me va a marcar error. Dice ahí, la palabra clave block no puede utilizarse como nombre de parámetro. Así de fácil. Entonces, no va a correr el programa debido a eso. Tenemos que fijarnos nosotros en todos los nombres que podemos emplear o que no se pueden emplear. Aquí en el manual van a encontrar todas las instrucciones. Aquí están, miren, block, brick, ceiling, sphere. Todos ese tipo de cosas no se pueden emplear, ¿no? Entonces, igual también las instrucciones que ocupamos para lo que son atributos, para lo que son los estados de código, etcétera. Todo esto no se puede ocupar. Lo van a poder encontrar ustedes aquí en lo que son el index. Aquí está. En general, todo lo que van a aparecer aquí como comandos no se pueden emplear como un nombre de variables. Es una lista muy grande, entonces les recomiendo que se den una leída del manual de referencia, de la guía de referencia, para que puedan ver cuáles no se pueden ocupar. De todas maneras, el programa les va a marcar error si ocupan una de esas palabras reservadas. Así que por ese lado no tenemos que preocuparnos. Si es el caso, pues obviamente que tenemos que cambiar o variar el nombre. Si le pongo, por ejemplo, block 1 y acá lo ocupo en lo que es el código, le pongo aquí revisar. Aquí me marca un error. Dice el uso de tipos reales pueden dar resultados problemáticos de precisión, pero eso no tiene que ver con propiamente con el nombre de la variable. Es otro tipo de error que después veremos cómo solucionarlo. Bien, entonces esas son las reglas básicas de sintaxis. Como les vuelvo a repetir, yo me estoy basando en la guía que aparece en internet, que es la que está en el GDL Center de Graphisoft, para lo que estamos viendo. La van a encontrar ustedes en la página la voy a colocar aquí. Los conceptos de programación es el tema que estamos viendo hoy. Vamos a seguir. Entonces, ahora, de las reglas básicas de sintaxis, que son todo lo que debo de considerar para escribir el código, vamos a pasar a lo que es, ahora sí, los elementos de programación de GDL. Los elementos para programar GDL se basan en comandos. Los comandos obviamente que van a ser instrucciones, que van a utilizar parámetros para ejecutar ciertas operaciones
en lo que sería el código. Vamos a emplear también igual comentarios. Los comentarios pues los vamos a utilizar de manera que vamos a colocar el símbolo de admiración. En la lectura que genera el código en todo lo que serían los scripts se va generando de manera lineal. Entonces ArchiCAD va a leer de manera lineal, va a comenzar con la primera línea y va a seguir hacia abajo leyendo cada línea, y también igual de izquierda a derecha. Entonces si por ejemplo aquí después de esta instrucción quiero realizar un comentario, voy a dar un espacio, le voy a poner el símbolo de admiración y aquí le puedo poner una nota o un comentario. Por ejemplo aquí instrucción 1, le pongo aquí revisar. Ahí está correcto. Esto de los parámetros reales luego lo vamos a ver. El error que me está marcando. Bien. Dice aquí palabras clave. Las palabras clave que tienen un significado en la sintaxis del GDL. Vamos a encontrar esas palabras clave. Vamos a revisarlo. Permítame. En el manual también igual van a estar en el manual de GDL. Son palabras que tienen que ver con lo que sería la sintaxis de las instrucciones. Aquí tenemos por ejemplo unas palabras clave que tienen que ver con, por ejemplo, con operadores para lo que son las instrucciones matemáticas, como instrucciones que tenemos aquí para lo que son las condicionantes, y otro tipo de cosas que tenemos acá que tienen que ver con lo que sería instrucciones para definir fracciones, enteros, instrucciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera. Entonces también la van a poder ver aquí en lo que sería el manual como keywords, y vamos a encontrar aquí una lista también enorme. Aquí, bueno, no enorme, sino que bastante grande. Aquí tenemos también instrucciones para 3D. Estas son palabras que están reservadas para el uso exclusivo del programa y que obedecen a ciertas funciones. Entonces esas palabras clave las vamos a ocupar en determinado momento cuando las necesitemos. Tienen ya un significado por defecto en el programa que tenemos que aprender para que las podamos ocupar. También igual vamos a tener variables. En lo que es la escritura del código tenemos tres tipos de variables en general. Una que se refiere al número entero, a los números reales y a los elementos de cadena. Vamos a ver aquí eso. Lo transmitiré a lo que sería el tipo de variable que está acá. Por ejemplo, acá podríamos colocar aquí el primero, que es el del número real. El número real va a tener que ver con un número que tiene decimales. Un número entero solamente va a tener un número, o sea, no va a tener decimales. El elemento de cadena, el dato de cadena, que va a tener que ver con texto. Aquí le vamos a poder poner texto, ¿sí? Esos son los tipos de variables. Entonces, la variable también tiene una estructura que tiene que ver con la cantidad de valores que le podemos anexar a dicha variable. Por defecto tenemos una variable que tiene un valor simple, así que nada va a tener un solo valor. Por ejemplo, acá solamente tenemos un valor. Pero también igual podemos tener matrices de valores. Por ejemplo, voy a crear uno nuevo. Supongamos que vamos a crear una matriz de valores. Entonces aquí a un lado del tipo tenemos este símbolo. Le voy a dar aquí un clic y vamos a entrar ahí a unos valores de tabla. Esto es para generar una matriz que me va a ser muy útil para tener ahí guardados ya datos determinados o almacenar datos en lo que sería una matriz que va a tener lo que serían columnas y lo que va a tener filas, ¿sí? Tenemos matrices que pueden ser de una sola dimensión, como la que tengo acá, o matrices que pueden ser de dos dimensiones. Le voy a colocar aquí otra. Ahí está, y para acá. Ahí tenemos dos dimensiones, miren. ¿Sí? Se refiere más que nada a manejar, por ejemplo, digamos un sentido de X y Y. Aquí tenemos, si se dan cuenta, funcionaría como una especie de coordenadas. Aquí tengo dos valores, X y Y, por así decirlo. Miren, a pesar de que aumente más columnas, siempre va a ser uno referente al valor de las columnas y el otro referente al valor de las filas. A eso refieren las dos dimensiones. Y también igual, voy a borrar, voy a cancelar.
Le doy clic acá, miren, aquí solamente una dimensión, solamente tenemos acá. Le puedo agregar más filas. Ahí está, solamente va a ser de una dimensión solamente tiene una columna, y de 2 dimensiones se refiere a que puede tener columnas y filas. Aquí le voy a poner insertar. Puedes tener una cantidad grande de columnas y también de filas. Bien, ahora también puede haber variables que son dinámicas, ¿sí? Estas variables se ocupan también igual para almacenar datos, y eso se maneja a nivel script. Por ejemplo, a nivel script, lo que serían este tipo de variables se ponen de esta manera. Yo, por ejemplo, le puedo poner una tabla, le voy a poner, por ejemplo, la instrucción que tiene que ver con eso. Déjenme ver. Es vardim. Voy a buscar aquí la instrucción. La podemos encontrar también igual aquí en el manual. Aquí está. Vardim es la instrucción. Aquí está. Vardim. Dim es la instrucción. Dim es para que nosotros le demos la instrucción de que vamos a generar una tabla. Entonces, utilizando eso, yo puedo dar aquí el dato de cuántas dimensiones va a tener una tabla. La tabla la puedo hacer a nivel script. No necesariamente la tengo que hacer poniendo la variable en el parámetro, sino también la puedo generar de manera que tenga yo el script. Aquí está. Bien. Ahora, la variable, si yo no le pongo ningún dato, entonces va pues de columnas, se va a volver dinámica. Entonces, hay que tener cuidado con utilizar lo que serían las variables dinámicas, porque la variable dinámica se va a almacenar dentro del objeto y puedes llegar a tener problemas. Uno, porque se genera una cantidad tal de parámetros que se descontrola la memoria, se llena y ocasiona error. Lo más recomendable es tener la variable, este tipo de variables de matriz con un número fijo, ¿no?, de datos, para que no se sucedan ese tipo de problemas. Bien. Ahora bien, también igual podríamos agrupar las variables en 2 tipos de variables, que serían las variables locales y las variables globales. Las locales el usuario mismo las crea. Esas variables nosotros al momento de colocar el dato aquí en el programa, pues prácticamente nosotros estamos proponiendo la variable. Aquí le ponemos poner qué variable le queremos asignar, por ejemplo, algún parámetro, sin ningún problema. Estas variables no se pueden ocupar, por así decirlo, en otro objeto, a no ser que nosotros ocupemos una función para llamarlas. La función que ocupamos generalmente es la de call, y de esa manera nosotros llamamos unas variables que estén almacenadas en otro objeto hacia el nuevo objeto. Las globales, sin en cambio, forman parte del sistema de ArchiCAD y se pueden ocupar en todos los objetos que nosotros ocupemos sin mayor problema. Van a encontrar también igual ese tipo de variables aquí en la miscelánea. Aquí dice Global Variables. Aquí van a encontrar ustedes ese tipo de variables, que esas variables ya forman parte también del sistema, en que nos comunican con todo lo que son las instrucciones de GDL. Aquí está. Y con las instrucciones que ya tiene almacenadas también el sistema de ArchiCAD. En las misceláneas, aquí, en esa página, en esa sección del manual, van a encontrar ustedes la sección que se refiere a variables globales. Y aquí tenemos, por ejemplo, variables que tienen que ver con lo que sería las coordenadas del objeto, con lo que sería el layer, el identificador del objeto, etcétera, la posición, en fin. También tiene que ver igual con variables que ya están involucrando datos que podemos llamar de objetos en este caso de elementos de modelo de ArchiCAD, por ejemplo las puertas, las ventanas, etcétera. Este tipo de cosas se ocupan generalmente para lo que son scripts que tienen que ver con etiquetas o que tienen que ver con listados, ¿no?, con cuantificación. Bien. Ok. Ahora también tenemos lo que son las constantes. Las constantes pues se asignan valores fijos.
y ahí se sugiere ocupar mayúsculas. En el manual de referencia, aquí que tengo internet, me dice que esas constantes yo las propongo, ¿no? Entonces yo por ejemplo puedo proponer un dato en específico para utilizarse dentro de la codificación. Eso generalmente lo ocupamos en lo que sería el maestro, ahí donde yo puedo, por así decir, proponer un valor que quiero asignar a una variable. Aquí es algo que tendría que haber ocupado aquí, por ejemplo, en esta instrucción de AB es igual a 1. Aquí tendré que ponerlo con mayúsculas. AB es igual a 1. Para que de esta manera yo pueda distinguir lo que son pues variables que tienen asignados un valor fijo, son constantes, de otras variables que estoy ocupando aquí, por ejemplo, en parámetros. Ok. Luego, pues al código, aparte de todo esto, se le asignan funciones. Las funciones, tenemos 4 tipos de funciones. Las que son aritméticas, que tienen que ver con, en este caso, con redondeos de lo que son los números. Para ocupar, por ejemplo, instrucciones para números enteros, fracciones, números al cuadrado, etcétera. Funciones circulares, que tienen que ver más bien con funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcotangente, el número pi. Funciones trascendentales, así le llaman, que tienen que ver con exponentes y logaritmos. Y funciones estadísticas, que tienen que ver con valores máximos, mínimos o random. ¿Ok? Esas funciones están integradas y también igual nosotros las vamos a encontrar en el manual. Aquí también igual el manual nos va a hacer pues esa guía para poder extenderlo. Lo vamos a encontrar aquí en lo que son las expresiones y funciones. Aquí en funciones vamos a ver aquí la sintaxis también con la cual van pues a aplicarse ese tipo de funciones. Aquí el sistema, bueno, más bien el manual me explica la sintaxis que debo de tener. Por ejemplo, para ocupar la función de seno, la instrucción es sin, y luego entre paréntesis tengo aquí que poner el valor que estoy buscando para seno, ¿no? Ahí tengo que poner en la X, la sustituyo por el valor que deseo obtener del seno. ¿Ok? Luego tenemos lo que son los operadores, que los operadores también se definen en 4. Son aritméticos, tienen que ver con las operaciones aritméticas. Relacionales, para relacionar objetos, valores con más, con el signo de más, mayor que, menor que, igual. Booleanos, para poder ocupar la opción de y o. Matrices, para indexar. Aquí también igual lo vamos a encontrar nosotros de la misma manera. Aquí dice operadores. En el manual aparece igual aquí. En la opción de expresiones y funciones. Y lo que sería las operaciones también igual tienen una regla. Se tienen que pues tomar en cuenta las reglas básicas de matemáticas. En general, lo que está en paréntesis se evalúa primero. Después del paréntesis viene lo que sería pues el exponente. Aquí lo maneja como el poder de. Después viene la multiplicación, la división, la suma, la resta, las relaciones, el IO. Y finalmente terminamos con lo que sería el arroba. Que el arroba viene siendo como un, pues que será acá en español, ¿no? Y finalmente también igual en el código tenemos lo que son las declaraciones de control de flujo. Esas operaciones de control de flujo me permiten a mí pues hacer condicionantes para ir a determinadas situaciones, ¿no? Condiciono, por ejemplo, si A es igual a C, entonces que haga esa instrucción y que finalmente termine la instrucción. Luego también tengo la de for to next. Es una forma como puedo yo generar un ciclo. Do while, go sub y return me dan la opción también igual de poder brincar hacia un determinado sector de la programación. Y call lo que va a hacer es llamar lo que son otros objetos o elementos que yo ya tenga codificados dentro de un nuevo
dentro de una nueva librería, para que de esta forma lo único que tengan que hacer es sustituir los parámetros y de esta forma reutilizar código. Esto más bien está enfocado a lo que son los macros. Sí es un poquito tedioso esto al principio, de poder entender todo lo que acabamos de ver, pero en general nos debe de quedar claro pues la estructuración que tenemos para lo que es la instrucción del GDL. Comandos, comentarios, palabras clave, variables, constantes, funciones integradas, operadores y declaraciones de control de flujo. Esto lo vamos a ver ya en ejemplos para que les quede más claro, ¿no? Entonces, de momento, pues es lo que tenemos que aprendernos o repasar para irnos metiendo un poquito más a lo que sería la lógica de las instrucciones que tenemos que ocupar en la programación. Vamos a ver ya ahora lo que sería, pues ya de lleno, las operaciones que vamos a emplear para las transformaciones de coordenadas, como lo vimos en la anterior sesión, que para crear un objeto de GDL, lo que tenemos que hacer primero es ocupar el sistema de coordenadas, colocar los elementos 2D o 3D en ese sistema de coordenadas, es decir, ocupando código, creamos esos elementos que se van a posicionar en el sistema de coordenadas del usuario, y después de ahí a esos elementos darle atributos para que los podamos pues manipular. Bien. Ok, bueno, pues entonces hasta aquí llegamos en esta sesión. La sesión que viene vamos a ya empezar a generar ejemplos para poder ejercitar lo que aprendimos el día de hoy.